El libro de Sofonías es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento de la Biblia. Pertenece a la colección de los 12 profetas menores debido a su menor extensión en comparación con los llamados profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel. A continuación, te detallo información relevante sobre este libro. Autor y contexto. Autor, se atribuye a Sofonías, un profeta que se identifica como descendiente de Ezequías, lo que sugiere que podría haber sido de linaje real. Su genealogía se menciona al inicio del libro, Sofonías 1:1. Época, Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, 640 a 609 AC. Un rey de Judá conocido por sus reformas religiosas para erradicar la idolatría y restaurar la adoración al Dios de Israel. Contexto histórico, la profecía de Sofonías ocurre en un periodo de decadencia espiritual en Judá. Aunque las reformas de Josías buscaban restaurar la fidelidad a Yahvé, el pueblo estaba sumido en idolatría y prácticas injustas. Contenido del libro. El libro tiene 3 capítulos y se centra en el tema del Día del Señor, un concepto central en la teología profética que se refiere a un momento de juicio divino. Capítulo 1. Juicio contra Judá y las naciones. Se anuncia un juicio inminente contra Judá debido a su idolatría, corrupción y apostasía. Sofonías describe el día del Señor como un día de ira, destrucción y oscuridad. Capítulo 2. Llamado al arrepentimiento y juicio contra las naciones. Se invita al pueblo a buscar al Señor, a la humildad y a la justicia para evitar el castigo. Pronuncia juicios contra varias naciones vecinas de Judá, como Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Capítulo 3. Restauración y esperanza. El profeta denuncia la corrupción de Jerusalén pero también ofrece una visión de esperanza. Se promete la restauración de un remanente fiel que adorará a Dios con pureza. Termina con un mensaje de alegría por la salvación y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Temas principales. El juicio divino. El libro resalta que Dios es justo y castigará la desobediencia, no solo de Judá, sino de todas las naciones. El arrepentimiento. Llama al pueblo a arrepentirse y buscar a Dios con humildad. La restauración. Aunque el juicio es severo, hay un mensaje de esperanza para quienes se vuelven a Dios. El remanente fiel será restaurado. El día del Señor. Este concepto abarca tanto juicio como salvación, dependiendo de la relación de las personas con Dios. Importancia teológica. Sofonías subraya la universalidad del juicio de Dios, no solo su pueblo elegido está bajo escrutinio, sino también las naciones. Sin embargo, también muestra la compasión divina al prometer restauración y reconciliación para quienes se arrepienten. Curiosidades. Sofonías es uno de los pocos profetas que menciona la destrucción de Nínive, Sofonías 2:13, lo que probablemente ocurrió poco después de su ministerio, en el 612 a.C. Su mensaje es una mezcla de advertencia severa y esperanza radiante, reflejando el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Detalles adicionales sobre el contexto histórico y cultural. Crisis espiritual y política. El periodo de Sofonías fue una época de grandes tensiones en Judá. Aunque el rey Josías promovía reformas religiosas, gran parte de la población aún practicaba la idolatría, incluyendo el culto a Baal, Astarte y el dios Milcom, mencionados indirectamente en el texto, Sofonías 1. 4-5. Esta mezcla religiosa refleja la influencia de las potencias vecinas y la falta de lealtad al monoteísmo de Yahvé. Influencia asiria. Durante los años previos al ministerio de Sofonías, Judá estuvo bajo la influencia del imperio asirio, conocido por imponer sus prácticas religiosas y políticas. Sofonías probablemente responde a la decadencia de Asiria y al surgimiento de Babilonia como potencia dominante, un cambio geopolítico que tendría un impacto significativo en la región. Particularidades del mensaje de juicio. Dimensión universal del juicio. A diferencia de otros profetas que se enfocan principalmente en Judá o Israel, Sofonías tiene una perspectiva más global. Denuncia no solo los pecados de Judá, sino también los de las naciones vecinas, Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria,
lo que subraya que Yahvé es soberano sobre toda la tierra. Este enfoque universal es significativo porque amplía la visión de Dios más allá de Israel, mostrando que su justicia y su plan abarcan a toda la humanidad. El Día del Señor como tema central. Sofonías describe este día con imágenes impactantes: destrucción, fuego y oscuridad. Sofonías 1, 14-18. El Día del Señor no es solo un evento de juicio para los impíos, sino también un tiempo de purificación para los justos. El énfasis en la inminencia del día resalta la urgencia del arrepentimiento. Sofonías habla con un tono apremiante, como si el juicio estuviera a punto de ocurrir. El remanente fiel. Uno de los aspectos más destacados de Sofonías es la mención de un remanente humilde y fiel, Sofonías 3, 12-13. Esta idea aparece también en otros profetas, como Isaías, pero Sofonías la desarrolla con una perspectiva de esperanza. Este grupo pequeño estará compuesto por aquellos que han buscado al Señor con sinceridad, alejándose de la corrupción y la idolatría. El remanente será purificado y restaurado, representando el ideal de una comunidad que vive en comunión con Dios. La restauración como punto culminante. En contraste con los juicios severos al inicio del libro, el capítulo 3 termina con una visión jubilosa y esperanzadora. Dios promete regocijarse en su pueblo, se alegrará en gran manera por ti, callará por su amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Esta imagen de un Dios que canta de alegría por su pueblo es única y profundamente emotiva en la literatura profética. Representa no solo la reconciliación, sino una relación renovada basada en el amor y la fidelidad. Sofonías en la tradición judía y cristiana. En la tradición judía, Sofonías refuerza la idea de que Dios no tolera la injusticia social ni la idolatría, conceptos clave en la ética profética. Su énfasis en el remanente fiel influyó en la percepción judía de la supervivencia de la comunidad después del exilio. En la tradición cristiana, los cristianos ven en el Día del Señor una anticipación del juicio final, vinculado al regreso de Cristo. La restauración y el remanente son interpretados como una prefiguración de la Iglesia y de la salvación final. Estilo literario y características del lenguaje. Uso de imágenes vívidas. Sofonías utiliza un lenguaje poético y metafórico. Por ejemplo, describe a los hombres como andando como ciegos debido a su pecado. Sofonías 1:17. Tono apocalíptico, aunque no es un texto apocalíptico en el sentido estricto, como Daniel o Apocalipsis, el tono de juicio global y cataclísmico anticipa ciertos temas de la literatura apocalíptica posterior. Repetición enfática. Las repeticiones en el texto, por ejemplo, la frase "el día del Señor", subrayan la gravedad y centralidad de su mensaje. La relación entre Sofonías y las reformas de Josías. Aunque el libro no menciona directamente las reformas del rey Josías, es probable que el mensaje de Sofonías haya influido en ellas o viceversa. Estas reformas buscaban eliminar la idolatría y restaurar la adoración exclusiva a Yahvé. Algunos puntos clave relacionados son: denuncia de la idolatría. Sofonías condena el culto a dioses extranjeros como Baal, la adoración de los ejércitos celestiales, astrología, y el sincretismo religioso. Sofonías 1, 4-5. Estas prácticas eran objetivos específicos de las reformas de Josías. Reafirmación del monoteísmo. El llamado de Sofonías a buscar al Señor, 1:6, 2:3, resuena con el intento de Josías de unificar al pueblo bajo la adoración al único Dios de Israel.